Saludamos a nuestro siguiente invitado, Miguel Ángel Rico, director de inversiones de Crean. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, encantado de estar con vosotros. Bueno, ¿qué podemos esperar de esta reunión de tipos de interés? Por descontado, bajada de tipos de interés y después una pausa hasta el mes de septiembre. Pues sí, como bien dices, ahora mismo el mercado se sitúa ahí, lo que es el consenso. Se da por hecho que hoy van a bajar esos 25 puntos básicos para dejarlos en el 2%, los tipos de interés. Y ahora mismo pues se está estimando que bajen otros 25 puntos básicos en septiembre. Aunque realmente, si lo piensas, han optado por un criterio de prudencia porque han sido realmente agresivos, porque han ido bajando los tipos en todas y cada una de las reuniones, cosa que no han hecho en Estados Unidos. Entonces, ya en el nivel del 2%, bajarlos más agresivamente realmente tendría sentido si solo si hay un deterioro económico, si no, pues no tendría mucho sentido. Pero como te decía, ahora mismo el consenso está en que en septiembre podrían bajar otra vez 25 puntos básicos, pero el 2% quizá debería de ser un nivel bastante razonable. Y por cierto, en este caso, ¿crees que habrá hueco para alguna bajada más, incluso todavía más de septiembre? Aquí ya sabes que los periodistas y las bolsas Sí. hacemos mucho por descontar expectativas. En este caso, lógicamente, hasta septiembre pues habrá que ver ese impacto de los aranceles de Donald Trump en la inflación y sobre todo ver qué decisiones de política monetaria puede tener. ¿Tú crees que los tipos se pueden quedar ya clavados definitivamente este 2025 en el 1,75? Claro, ahora mismo realmente, si lo piensas, la inflación está controlada y entonces el Banco Central Europeo puede salir ya diciendo que, bueno, pues que han conseguido su objetivo, ¿no? Una vez conseguido su objetivo, el tema de tener los tipos por debajo de ese 1,75 que comentas, ya solo está justificado, ya digo, si hubiese un deterioro económico muy grande. Es cierto que las previsiones de crecimiento económico que tiene el Banco Central Europeo las han ido revisando y las han ido tocando un poco a la baja. Entonces, ahora mismo lo normal es que hoy vaya a salir Lagarde diciendo que el crecimiento que se estima para 2026 y 2027 pues sea muy cercano al 1%, que es un crecimiento económico bastante pobre. Pero para bajar los tipos de interés más, debería de haber un deterioro respecto a esas estimaciones que ellos den hoy. A pesar de que el 1% sea un crecimiento bastante bajo, para que esté justificada una bajada de tipos adicional a ese 1,75 que tú comentas, debería de ir acompañada de una revisión del crecimiento hacia la baja. Y por cierto, en este caso, cambiando de tercio, problemas bien distintos en el Banco Central Europeo, o mejor dicho, en la Reserva Federal, en este caso por pues ese proyecto de gasto, ese proyecto de plan fiscal de Donald Trump que dice la oficina presupuestaria que aumentaría todavía más deuda. Esto es gasolina para Donald Trump, gasolina para la Reserva Federal, que no quiere bajar tipos de interés a pesar de la presión que le está metiendo, en este caso, Donald Trump. ¿Crees que aquí la pausa de la Reserva Federal también hasta septiembre puede que algo más? Sí, la verdad es que se han comportado de manera muy distinta, cosa que no suele ser lo normal. Lo normal es que vayan acompasados, ¿no? Un banco central con el otro, pero es cierto que llevan esa lucha, ¿no? Entre Powell y Trump y bueno, pues ya tienes a Trump pues criticando a Powell diciendo que va muy tarde y demás, ¿no? El caso es que realmente los últimos datos de inflación en Estados Unidos han sido bastante benignos, pero es cierto que la Reserva Federal está estimando que los aranceles pues hagan que la inflación repunte. De hecho, viendo los indicadores adelantados, la inflación probablemente este verano, la inflación en Estados Unidos, este verano vaya a repuntar algo. Y el hecho de que esos datos, aunque sea algo puntual del verano, el hecho de que esos datos vayan a salir así, le va a dar cancha a la Reserva Federal para mantenerse, bueno, pues con esa línea de esperar y ver y no tener prisa en bajar los tipos de interés. Pero todo lo que se demoren ahora en bajar los tipos de interés, finalmente, como los tipos, el tipo terminal es algo más bajo de lo que están ahora mismo los tipos de interés en Estados Unidos, finalmente eso hará que luego sean más agresivos
para bajar los tipos de interés. Ellos pueden estar en esta línea, como digo, de esperar y ver, pero luego deberán de ser más agresivos. Una vez termine este año probablemente, podrán ser más agresivos y bajar los tipos de interés de manera más rápida. Hoy vamos a conocer, bueno, es otra de las citas del día, aunque mucho menos importante, lógicamente, que la reunión de tipos del Banco Central Europeo. En este caso, Miguel Ángel, vamos a conocer la balanza comercial de Estados Unidos, correspondiente al mes de abril. Ya se puede ir viendo un poco el impacto de los aranceles. Se espera que el déficit se reduzca, pero que siga ampliamente por encima de los 100.000 millones de dólares de saldo negativo para la primera economía del mundo. Actualmente estamos en un compás de espera con esas negociaciones de aranceles, esa pausa arancelaria. ¿Cuál es el escenario que tenéis en Creand en torno a esta cuestión? Si creéis que los aranceles van a estar más en ese rango bajo, esa horquilla más del 10, del 15%, que Donald Trump recapacitará por el bien de la economía, de los mercados, de la industria de gestión de activos. Sí, bueno, pues sabéis que pues están saliendo incluso memes, ¿no? Diciendo que Trump siempre se echa para atrás y demás, ¿no? Bueno, al final la realidad es que se ha salido con la suya, en el sentido en el que, aunque los aranceles incluso se fijasen en esa parte baja del rango que comentas, del 10%, al final son unos aranceles mucho más altos de lo que estaban a principios de año, ¿no? Entonces, al final, de alguna manera se está saliendo con la suya, ¿no? Esta forma de negociar que tiene, de hacer un órdago muy agresivo para luego echarse atrás, y parece que nos está perdonando la vida al resto de los países, pero la realidad es que el tipo efectivo de aranceles pues es mucho más alto del que teníamos el año pasado, ¿no? Entonces, bueno, al final esto se traduce en que en la economía americana pues se ha generado una incertidumbre, que es lo que hace que en los datos del mes de abril pues haya habido algún dato en cuanto a lo que son las expectativas, porque realmente luego los datos reales de consumo tampoco se han congelado, pero sí que es cierto que en las expectativas ha habido una caída muy importante, y esto ha hecho que, pues, de alguna manera, finalmente reculase, ¿no? el señor Trump. En cualquier caso, nosotros es imposible que tengamos una estimación de dónde van a quedar los aranceles, pero lo que sí que tenemos claro es que el nivel final de la tarifa arancelaria pues va a ser bastante más alta que lo que teníamos, como decía antes, de lo que teníamos en el año pasado. Y esto, pues al final es una mala noticia para el crecimiento económico en Estados Unidos. Entonces, nosotros no podemos hacer estimaciones porque hay noticias cada día y nos volveríamos locos, ¿no? De hoy opinan una cosa, mañana otra, ahora se echa para atrás. Es imposible que tengamos una estimación de dónde va a quedar finalmente los aranceles, pero lo que sí que tenemos claro es que va a ser un nivel más alto de lo que teníamos el año pasado, y eso al final es una mala noticia para la economía americana. Y para el resto de Asia, ex China, que China pues tiene la capacidad de bueno, pues activar su consumo interno de otra manera, pero sobre todo los más perjudicados son el propio Estados Unidos y el resto de Asia, que no es China. Y por cierto, en este caso, ante este panorama de incertidumbre, de compás de espera, pues hasta julio, cuando se resuelva Japón, Unión Europea, China, entre otras muchas cuestiones arancelarias, ¿qué táctica deben hacer los inversores? Como los bancos centrales, wait and see, ¿están en liquidez? ¿Qué hacemos? Sí. Bueno, a ver, realmente los inversores tenemos un regalo que no teníamos antes del año 2022. Y ese regalo se llama renta fija, es decir, la renta fija estuvo sin dar oportunidad, ofreciendo unas rentabilidades muy, muy bajas durante prácticamente una década. Y después del año del 2022, donde los bancos centrales subieron los tipos de interés de manera muy agresiva, pues tenemos este regalo. Es decir, los inversores con poco riesgo pueden optar por tener una cartera o por la parte principal de su cartera, construyendo cartera vía renta fija, cosa que antes del 2022, como digo, era muy complicado. No podían hacer esto, tenían que optar por otras alternativas. Este regalo todavía continúa, es verdad que no tanto como hace 2 años,
pero todavía tenemos ese regalo y por lo tanto para construir carteras, los más conservadores obviamente deberían de construir carteras de manera más conservadora y con un porcentaje más alto de renta fija, pero para el resto de inversores también aplica de que una parte se pueda asignar vía renta fija. Y por cierto, ya que estamos entrando en materia, ¿qué perfil o qué tipo de renta fija? ¿Dónde están las oportunidades? ¿Deuda corporativa, bien high yield o investment grade, bien bonos del Estado o en este caso, ante las circunstancias, bonos ligados a la inflación para estar un poco más protegidos hasta que escampe el temporal? Pues sí, mira, los bonos ligados a la inflación también es una estupenda idea. De todo lo que has nombrado, prácticamente a día de hoy, como decía antes, se puede tener de todo, pero sí es cierto que la deuda corporativa, pues hemos visto cómo los spreads se estrechaban en estos 2 últimos años y quizá ahora la deuda gubernamental pues esté ofreciendo un mayor atractivo respecto a la deuda corporativa. Entonces, bueno, aprovechando que el mercado de alguna manera ha querido interpretar que hay algo de pérdida de credibilidad en las finanzas estadounidenses, como que eso también se ve reforzado por la rebaja que le ha hecho Moody's recientemente, ha bajado el rating de Estados Unidos. Bueno, pues hemos visto como la deuda gubernamental sí que está ofreciendo unas tires en relativo algo más atractivas en este momento. Y por cierto, volviendo a las oportunidades, ahora hay que cambiar el pulso a la renta variable. ¿Qué sectores, qué regiones detectáis oportunidades en Creanza Asset Management? Bueno, pues ligando un poco con la pérdida de credibilidad que está el mercado interpretando, esa pérdida de credibilidad en Estados Unidos, que todavía es en una fase inicial, que si eso se produjese de verdad la verdad es que tendría unas consecuencias catastróficas prácticamente. Entonces, aprovechando que el mercado sí que está virando de esa manera, por fin se puede mirar a Europa, ¿no? Sí es cierto que se ha dicho durante muchísimos años, ¿no? Ese trade de Europa versus Estados Unidos por un tema de valoraciones, pero al final las valoraciones es algo que solo sirven pues en el medio y largo plazo. En el corto plazo cuesta mucho ver cómo los índices se puedan comportar solo respecto a las valoraciones. Se necesita argumentos detrás, ¿no? Fundamentales detrás. Y este año en Europa sí que tenemos argumentos y fundamentales detrás, ¿no? Con el impulso fiscal en Alemania, ese plan de infraestructuras que tienen tan fuerte y que va a durar varios años. Al final es un empuje bastante importante para Europa y pensamos que ahora mismo pues quizá Europa, esa buena tendencia que hemos visto en estos últimos meses y que ha hecho mejor performance que Estados Unidos en los meses recientes, pues eso perfectamente tiene cancha para continuar. Entonces estaríamos más posicionados en Europa que en Estados Unidos en este momento, y a nivel sectorial que comentabas, pues realmente dentro de Europa y bueno, optando por lo que comentaba de el mercado europeo, los sectores cíclicos no lo han hecho tan bien como los cíclicos en Estados Unidos, por ejemplo. O sea, aquí tenemos sectores como el sector de automoción, el sector químico, incluso algunas compañías dentro del sector lujo también lo han hecho bastante mal. Estos tres sectores lo han estado haciendo muy mal sin realmente que los fundamentales se vayan a deteriorar pensando en un medio largo plazo, ¿no? Cada uno tiene sus especificidades concretas, pero los sectores cíclicos en Europa lo han hecho bastante peor que en el resto del mundo y tendrían bastante cancha para hacer una recuperación. Y Miguel Ángel, deduzco que habéis aumentado en Creanz el peso en renta fija, pero ¿qué porcentaje de renta variable, de renta fija tenéis en las carteras que gestionáis? ¿O cuál sería, digamos, el producto de inversión fetiche o el fondo en el que, digamos, un perfil medio, ni muy conservador, ni muy en este caso, con mucha, digamos, riesgo, podría tener un 2025 o un verano sin sobresaltos? Sí,
Bueno, menos mal que has dicho un perfil medio, ¿no? Porque hablar en general de porcentajes sin saber un perfil en concreto es complicado, ¿no? Pero para un perfil medio, lo normal ahora mismo sería que la parte principal de la cartera todavía sea la renta fija. Es decir, ahora mismo tendríamos más de un 60% en renta fija para un perfil medio, porque, bueno, pues para nosotros, siempre que el dividend yield e incluso la prima de riesgo del equity, la prima de riesgo de la renta variable, pues no esté atractivo versus el activo libre de riesgo, que es los bonos de renta fija de largo plazo, mientras esto no sea atractivo, que la rentabilidad por dividendo de las bolsas estén mucho más atractivo que la rentabilidad de la renta fija, mientras esto no se produzca, no consideramos que deberíamos de tener un peso mayor en renta variable que en renta fija. Entonces, en la actualidad ya digo que tendríamos más del 60% en renta fija, y luego pues sí que podríamos hacer asignaciones en renta variable, bueno, pues en las geografías, sectores que comentábamos antes. Ahora pues pudiendo ver cosas más allá, fuera de Estados Unidos, que en los últimos años solo se podía ver Estados Unidos, ¿no? Que eran los únicos que parecía que se comportaban bien. Y por cierto, os entran muchos clientes preguntándoos por el oro. Yo no sé si llegamos tarde, habida cuenta de que, bueno, siguen recrudeciéndose esas tensiones comerciales, esa incertidumbre global, y vuelve a estar el oro a pesar de, bueno, ya sabes, esa rebaja de calificación, ese también tregua comercial que dejó a la onza de oro un poco más de capa caída. Vuelve a estar en máximos de casi 4 semanas, rozando los $3.400 la onza. No sé si os demandan este activo refugio y cómo lo veis, hasta dónde puede llegar este 2025. Pues sí, mira, se da la circunstancia que cuanto más preguntan es cuanto más máximos hace el oro, ¿no? Más preguntan, ¿no? Más interés hay, ¿no? Es esa forma de pensar que tenemos los humanos que a veces es un poco contrario a lo que debería de ser la lógica, ¿verdad? Pues sí que nos preguntan bastante, y sobre todo ahora que ha tenido un comportamiento tan bueno durante este año y el año pasado. Nosotros sí es cierto que hemos considerado, tanto ahora como en otras ocasiones donde el oro no ha ido tan bien, que siempre debe tener una pequeña parte en las carteras, tiene que tener un pequeño hueco en la asignación de oro, y mientras existan estos riesgos geopolíticos y estamos viendo cómo los distintos países y bancos centrales pues están incrementando sus reservas de oro, mientras esto se produzca, el precio del oro va a estar soportado. Y la realidad es que, viendo gráficos tendenciales de las reservas de oro que tienen los distintos países, vemos que están incrementando en la época reciente de manera importante, y por ahí viene la apreciación del oro también. Pues completísimo, exhaustivo análisis. Miguel Ángel Rico, director de inversiones de Creant Asset Management. Muchas gracias, buen día, buen negocio. Gracias a vosotros. Gracias. Y nosotros